7 de la mañana con 46 minutos. Saludamos a nuestro primer invitado. Está en el estudio de Quito, es el asambleísta Francisco Ulloa del Movimiento Popular Democrático, quien es miembro también del Consejo Administrativo de la Legislatura. Y en ese sentido, primero, buenos días, ¿cómo le va, asambleísta? Buenos días, Javier, siempre será un gusto atender su invitación. Bienvenido. Primero decía yo, el tema, a propósito de que usted es parte del CAL, de la Asamblea Nacional, este tema de la fiscalización, ¿hay o no restricción a juicio de ustedes? Mire, el momento en el que el presidente de la República emite ese tipo de documentos, a través de los cuales prohíbe a los ministros entregar información, lo único que está es demostrando su incomodidad con la Constitución de la República y con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ya que el artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa faculta en forma taxativa la posibilidad de que cada asambleísta en forma individual pueda requerir información, y tanto es así que han pasado varios años de este gobierno en donde en unos casos ministros han cumplido en forma adecuada con la entrega de información a las peticiones individuales de los asambleístas. Ha habido otros que han entregado información a cuentagotas, que hay aquellos que simple y llanamente han evadido su responsabilidad de entregar información a la Asamblea Nacional. En tal virtud, la actitud del presidente de la República es una actitud antidemocrática que busca tender una cortina de humo frente a los problemas que están surgiendo producto de los actos de corrupción de altos funcionarios del gobierno nacional, y que con esto lo único que busca es efectivamente limitar de manera categórica lo que significaría la posibilidad de fiscalización en la Asamblea Nacional. ¿Y qué van a hacer ustedes como Asamblea Nacional, independientemente de la posición que tengan, obviamente, los asambleístas del régimen, ¿no? Mire, ayer se presentó en el Pleno de la Asamblea Nacional una petición de cambio de orden del día precisamente para que sea el Pleno el que analice la temática y sea una respuesta contundente del Pleno de la Asamblea Nacional. Claro. Lastimosamente, la bancada gobiernista, sumisa como siempre a los dictámenes del presidente de la República, evitó que se diera ese cambio de orden del día. Lo que yo sí le puedo asegurar como asambleísta del Movimiento Popular Democrático es que quienes formamos parte de la bancada plurinacional y de izquierda seguiremos solicitando la información que necesitemos para hacer nuestra actividad de fiscalización, y si no cumplen los ministros con aquello tendrán que comparecer a una de las comisiones para en forma obligatoria entregar esa información. Porque así lo establece la normativa, ¿verdad? Si un asambleísta pide información, y creo que hay un periodo, creo que es 15 días, si no corríjame, 15 días son, ¿verdad? 15 días. Si en 15 días no entregan, tendrá que acudir el funcionario al cual solicitaron la información a la comisión correspondiente, ¿verdad? Sí, el procedimiento es eso, precisamente el artículo 75 no deja dudas de lo que significa el procedimiento documental de pedir información y el tiempo que tienen los ministros o autoridades a las que se les haya pedido información para entregar sus debidas respuestas. Caso contrario, el asambleísta que haya solicitado información y no reciba respuestas, se remitirá al presidente de la Asamblea para que sea el Consejo de Administración de la Legislatura el que designe la comisión correspondiente para que en forma obligatoria le hagan responder al ministro incumplido. Si ayer en el Pleno de la Asamblea no se pudo cambiar el orden del día por la mayoría que no tienen ustedes, ¿creen que en los próximos días se pueda lograr o en las próximas sesiones del Pleno, o va a seguir el mismo mecanismo? Mire, yo creo que insistir en un tema como este sería caer de alguna manera en el juego del presidente de la República, que busca distraer temas fundamentales de actos que se han develado de corrupción, como es el caso Cofieg, del señor Dusag, que cada día salen nuevas cosas, y que no únicamente es el caso Cofieg, sino que todo lo que tiene que ver con este tipo de créditos, y de otros funcionarios de alto nivel involucrados inclusive con temas de narcotráfico que ya preocupa realmente a la ciudadanía, que se convertiría en narcopolítica. ¿No van a insistir ustedes entonces ante el Pleno para tratar este tema? Personalmente y como bancada creo que no. Nosotros lo que seguiremos haciendo es cumplir con nuestra obligación de solicitar en forma directa la información, porque así lo faculta la legislación que está vigente. Y en ese sentido, ¿usted ve que las posibilidades de fiscalización se puedan ir aminorando un poco? Yo creo que no, Javier. Yo creo que este tipo de actitudes lo que demuestran es desesperación en el gobierno nacional por evitar que se haga precisamente eso. Pero la Asamblea no va a dejar de hacer fiscalización
por lo que significan caprichos del Ejecutivo e interpretaciones antojadizas del Ejecutivo en torno a lo que significa la fiscalización. ¿Y están conscientes que la Asamblea Nacional le debe el área de fiscalización al pueblo ecuatoriano? Ustedes saben que por más que se intenta establecer un proceso con todos los pasos que hay que seguir para poder establecer un juicio político, ¿verdad? Siempre la Asamblea nos ha quedado debiendo a los ecuatorianos. Bueno, no sería la Asamblea, Javier, ¿Sí, sería más bien la actitud sumisa de la bancada gobiernista que ha boicoteado lo que significa cumplir con una de las dos funciones esenciales que tiene la legislatura, legislar y fiscalizar. Tener una comisión de archivo en lugar de una comisión de fiscalización, en donde una presidenta que más piensa en lo que significa su estrategia de supervivencia político-electoral, realmente ha sido nefasto para el país, y eso tenemos que decirlo con claridad. Y precisamente el próximo proceso electoral deberá garantizar en lo que significa el discurso de quienes sean candidatos y luego, lógicamente, asambleístas, garantizar la independencia de poderes para que la función legislativa pueda cumplir con sus obligaciones. ¿Hoy no tiene esa independencia? Hoy no tiene esa independencia. Mire que la respuesta del propio presidente Fernando Cordero ha sido una respuesta timorata, diría yo, una respuesta de sumisión a lo que significan las disposiciones del Ejecutivo, y eso ha hecho que la legislatura lastimosamente pierda autoridad, liderazgo y por sobre todas las cosas se convierta en ese escenario adecuado del debate de las diferentes tesis políticas que hay en el país. Asambleísta, quiero agradecer por haber estado con nosotros esta mañana. Buen Usted día. muy amable. Gracias a Francisco Ulloa, asambleísta del Movimiento Popular Democrático y miembro del Consejo Administrativo de la Legislatura. El tema de la fiscalización es un tema que está ahí pendiente y que de alguna u otra manera buscan el seguir dentro de este camino para solicitar información cuando los casos así lo requieran. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos estaremos...